Que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Adonai, como cantábamos ahorita en estas hermosas alabanzas, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado y que toda la tierra pueda clamar su nombre para honrarlo, glorificarlo, para reconocerlo como el único Dios verdadero. En alusión a esto, mis hermanos, el atributo que vamos a ver el día de hoy es que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios. Ya lo hemos compartido en otros sermones, en otros discipulados, quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que significa que Él sea el Hijo de Dios. A veces doctrinalmente nos han enseñado que el Hijo es una persona simplemente o es el junior, es el hijito, ¿verdad? Y vemos que no es así, se trata de un título mesiánico. Ya lo hemos visto a la luz de la palabra, como este título es un título mesiánico precisamente y nos revela a nuestro Señor Jesucristo como el ungido, y el ungido como rey, ungido como sacerdote, ungido como aquel que lleva el trono, la autoridad, la majestuosidad, la portentosidad de quien es Dios. ¿Se acuerdan que ese Dios trascendente, ese Dios que no podemos entender, ese Dios que está fuera de nuestra imaginación, ese Dios todopoderoso, ese Dios creador del universo, es incognoscible para nosotros? Pero ese Dios trascendente que está más allá y trasciende a nuestro entendimiento, a nuestra concepción, ese Dios trascendente se hizo inmanente. Y entonces podemos entenderlo. La inmanencia es el entendimiento que podemos tener acerca de Él a través de su revelación, a través de su discernimiento. Y entonces Él tiene ese contacto, ese cuidado, esa protección, ese cuidado paternal, ese cuidado amoroso. ¿Se acuerdan que dice que es como el amor de Dios, es como una gallina que cobija debajo de sus alas a sus polluelos? Es ese amor entrañable de un padre hacia sus hijos. Es ese Dios inmanente y se preocupa no solamente por sus hijos, sino también por su creación. Esa es la inmanencia. ¿Se acuerdan? Hablábamos también de otras palabras que no aparecen como tal en la Biblia, como trascendente o inmanente, pero también hablábamos de contingente, ¿se acuerdan? Contingente es algo que no es necesario. En cambio, inmanente es totalmente necesario, es un concepto totalmente necesario. Dios es inmanente, es necesario. Nosotros somos contingentes, no somos necesarios. Yo, viva o no viva, de todas maneras, el universo sigue existiendo. Y por supuesto, Dios sigue siendo Dios. Un árbol, viva o no viva ese árbol, pues Dios sigue existiendo y el universo sigue existiendo. En cambio, Dios es inmanente. Sin Él no existe nada de cuanto existe. Entonces, vamos viendo lo que significa precisamente este concepto de el Hijo de Dios. Es ese Dios trascendente, ese Dios incomprensible, incognoscible para nosotros, pero que se hace inmanente, se encarna en la persona de Jesús, en ese cuerpo, corporalmente reside en Él todo cuanto Yahvé es o todo cuanto el gran yo soy es, reside en Él y entonces, mis hermanos, se cumple el objetivo de que Él viene y manifiesta su nombre. ¿Para qué manifiesta su nombre? Porque habíamos perdido ese privilegio de conocerlo. A través del pecado, recuerden, entró la muerte. La muerte es el desconocimiento de quién es Él. Y lo que viene a hacer nuestro Señor Jesús al encarnarse es darnos vida eterna. Esa es la promesa. Y la vida eterna consiste precisamente en conocerlo. Y entonces vemos cómo la falta de conocimiento de Dios es muerte, pero el conocimiento de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor Yeshua. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que compartimos, ese es el Dios creador del universo, mis hermanos. Vamos al versículo 31, capítulo 20 de Juan, para ver este atributo, Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pequeño corolario, esta introducción o preámbulo que les hice, mis hermanos, fue precisamente para tratar de explicar lo que no es explicable, ¿verdad? Porque es incomprensible para nuestra mente, pero a la luz del discernimiento de su espíritu, a la luz del discernimiento de su gracia, de su misericordia, podemos entender lo que Él nos quiere decir, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo y creemos que Jesús es el Cristo, el cual es Dios, dice Romanos 9:5, por ejemplo, o que Jesús es el Hijo de Dios, ese Ben, ¿se acuerdan en hebreo? Ben, Elohim, Meshiach, que es el ungido, el rey, el sacerdote, el portador del nombre, el que lleva sobre sus hombros el nombre, el que está anunciado desde antiguo que había de venir para hacer esa restauración de muerte a vida, desconocimiento de Dios al conocimiento de su nombre, con el objetivo de tener vida. ¿Y para qué tenemos vida, mis hermanos? Para vivir para Él. Ahora vivimos para Él. En Él nos movemos, en Él somos, etcétera. ¿Por qué? Porque Él nos rescató, Él nos redimió, como cantábamos ahorita, Él expió, Él propició esa situación para que nosotros pudiéramos tener vida, mis hermanos. No para que nos vayamos al cielo, para que teniendo vida podamos conocer al único Dios verdadero. Él sea nuestro Dios, nosotros seamos su pueblo, de Él y para Él. Ese es el objetivo. Vamos a ver el contexto de lo que nos dice. Es un versículo muy fuerte, primera de Juan 5:20, dice, el Hijo de Dios ha venido. O sea, Dios se ha encarnado, mis hermanos. Y dice, y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos dio ese entendimiento? Dice la palabra, para que conozcamos al verdadero. No dice a los verdaderos, dice al verdadero, un solo Dios. Y estamos en el verdadero. Dos puntos y seguido. En su Hijo Jesucristo. El Hijo, Jesucristo. Lo que veíamos en Juan 20:31. Jesús es el Cristo, Jesucristo, pero también es el Hijo de Dios. Dos títulos mesiánicos en ese versículo. Se repiten aquí en este versículo de Primera de Juan 5:20. Y luego dice punto y seguido. O sea, Jesucristo es el verdadero Dios, pero además, ¿se acuerdan de esa palabra y? Esa palabra ahí que es el para, propósito, la conjunción, para que podamos entender la idea completa de quién es Él. Es el verdadero Dios, pero no solamente es el verdadero Dios, sino Él mismo es la vida eterna. Por eso dice la palabra, en Él están escondidos, en Cristo o en Jesús, Yeshua, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender, mis hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce? Su nombre, cada uno de los atributos de su nombre. Esas son las cosas grandes y ocultas por las que claman sus hijos, mis hermanos. Vamos a continuar y vamos a ver o a tratar de desarrollar a partir del versículo 24 del capítulo 20 de Juan. Vamos a ver a Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. Vamos a ver que Jesús siempre va a revelar su nombre, mis hermanos, con un único propósito. No es que tengamos sabiduría para ser sabios, es que tengamos su sabiduría para entender quién es Él, adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer, cumplir su propósito de adoración. La adoración es eso, el conocimiento de quién es Él, y entonces le damos holocausto. ¿Se acuerdan? Que es lo que veíamos precisamente el miércoles en nuestro discipulado, esa redención, remisión, expiación, propiciación que vamos a ir desarrollando poco a poco a la luz de la palabra para que veamos que cada uno de esas palabras es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Él nos redimió, era necesario ese sacrificio expiatorio, ¿sí? ¿Para qué? Pues mis hermanos, Él es la única ofrenda. Y la única ofrenda, les voy adelantando, pues es su nombre, los atributos de su nombre. La única ofrenda agradable
que podemos darle, ese fruto de labios que confiesan su nombre, ahorita lo vamos a ir viendo, pues son los atributos, mis hermanos. Por eso cuando cantamos, tratamos de ver estas alabanzas que estén basadas en un versículo o en una parte de la escritura, mis hermanos, cantando sus atributos, porque es lo que estamos haciendo, confesar su nombre. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, cuando ellos estaban ahí, los demás discípulos, dice, Tomás no estaba ahí cuando Jesús se les apareció a los demás. Vamos a ver entonces que nuestro Señor Jesús nos deja un papel bien claro. Si alguien no está, mis hermanos, tenemos que ir a ese alguien y llevarle la palabra. Hay algunos que ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que se nos ha compartido el Evangelio. El Evangelio es otro de los atributos de su nombre. Acuérdense, Evangelio, buena noticia. La buena noticia es Jesús. La buena noticia es Él. El Evangelio es una persona, es Jesús. La buena noticia es una persona, es Jesús, es un atributo de su nombre. La noticia es Él, mis hermanos. Él es el misterio, ¿se acuerdan? Dice Pablo, que fue revelado y que todos los ángeles inclusive anhelaban escuchar. Nadie lo sabía. Y entonces nos dice, el misterio es Cristo. Cristo, pero Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan que lo hemos estado viendo en los discipulados? No es solamente junto a o con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que dice la palabra en Jeremías 31, en Hebreos 8? Dice, este es el nuevo pacto. Pondré mi ley o mis leyes, mis mandamientos en su mente, en su corazón. Mis hermanos, Salmo 119, ¿qué dice? Es una exaltación a la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Los mandamientos y la ley es Jesús, los decretos es Jesús, los reglamentos, estatutos, como quieras decirle, todos los atributos que vemos en el Salmo 119 es Jesús, es uno de los atributos de su nombre. Estamos comprendiendo. Y entonces dice, voy a ponerlos en su mente y en su corazón. Es la promesa de Ezequiel 36, mis hermanos, ¿se acuerdan? Les voy a dar un nuevo corazón, les voy a dar un nuevo espíritu, pero además voy a poner mi espíritu y entonces dice, voy a hacer que cumplan mis decretos, mis mandamientos y que anden en ellos. Estamos comprendiendo Jesús viviendo en nosotros. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20, mis hermanos. Vamos viendo cuál es nuestro papel. Hay algunos que no conocen esto, hay algunos que no saben esto. Tomás no estaba ahí. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Ir a ellos. Jesús fue a él y se le apareció posteriormente, lo vamos a ver. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Vean el Evangelio de Juan, capítulo 17, y nos dice, yo voy a seguir manifestando el nombre, verso 26. Pero vean la parte final del 24 al 26 del capítulo 17, y dice, les manifesté el nombre y lo seguiré manifestando. ¿Cómo? Por la palabra de estos. ¿Se acuerdan? No ruego solamente por ustedes, sino por todos los que habrán de creer por la palabra de ellos, de los apóstoles. Mis hermanos, somos testigos del nombre de Jesús. Fuimos enviados a llevar su nombre, a predicar su nombre, a levantar su nombre, a confesar su nombre. Vamos entendiendo a qué se refiere esto de que Jesús se va a aparecer a cada uno, sí, pero a Tomás no en la primera vez. Bueno, mis hermanos, entonces ahí está nuestro papel. Aquí, por ejemplo, Jesús se le apareció después a Tomás, pero no siempre va a ser así, mis hermanos. Y no debemos decir, bueno, pues Jesús se le va a aparecer a esa gente y ya. No, mis hermanos, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú vayas y le prediques y le compartas acerca del nombre que es sobre todo nombre. Somos instrumentos, somos sus siervos. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro papel en su obra. Vamos a Mateo 18, del 11 al 20. Dice, mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. ¿Qué os parece? Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas, ¿no dejaría acaso las 99 en las montañas e iría a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella
que por las 99 que no estaban extraviadas. Vamos pensando en el caso de Tomás, no estaba ahí y Tomás andaba extraviado. Después, en ese encuentro que tiene con Jesús, Tomás lo reconoce como Dios, ¿se acuerdan? Pero vamos a pensar en toda esa gente, mis hermanos, que está extraviada. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, así también no es la voluntad ante nuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca, vamos tomando conciencia de qué es esto. Fíjate, si tu hermano peca, acuérdense en qué consiste el pecado. No creer en Jesús. Juan 16, ¿se acuerdan? A partir del versículo 8. Convencerá de pecado, de justicia, de juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creen en mí, dice Jesús. No creen quién soy. Juan 8:24. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos entendiendo. Entonces, fíjense, no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno. Y entonces dice, por lo tanto, si tu hermano peca, a veces pensamos en cualquier otro pecado. No estoy diciendo que no sea así, pero centrémonos en el contexto, mis hermanos. Si tu hermano peca, no cree quién es Jesús, no cree quién es Él. Estamos entendiendo. Ve, repréndelo entre él y tú solos. Llámale la atención y dile, mi hermano, ve lo que dice la palabra, ve quién es Jesús. Si te escucha, ganaste a tu hermano, pero si no escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra quede firme por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Quién es el gentil y el publicano, mis hermanos? Pues el que no cree en Jesús. Ese es el gentil y el publicano. De cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo es eso de que atamos? Cuando le perdonamos los pecados a alguien, mis hermanos, nosotros no somos nadie para perdonar pecados. Estamos entendiendo. Pero ¿cómo atamos cuando no predicamos quién es Dios, cuando no predicamos la vida, cuando no predicamos el Evangelio? Y acuérdate que la vida o el Evangelio son atributos del nombre de Jesús. A veces decimos, es que les estoy predicando, ¿y qué les predicas del Evangelio? Pues todo lo que está en la Biblia, mi hermano, todo lo que está en la Biblia, pero puede ser letra nada más lo que estamos predicando. Si vas a predicar todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en la Biblia son atributos del nombre de Jesús. Predícales quién es Jesús. No les prediques letra, dice Jesús, mis palabras que son vida. ¿Qué es la vida, mis hermanos? Pues dice Jesús, yo soy la vida. Entonces predícales que Jesús es la vida. No les prediques cosas materiales o espirituales. Predícale cosas, es decir, atributos del nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y fíjense lo que dice, otra vez os digo, si dos de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están, porque fíjense, hago una pausa aquí. Es que yo me voy a poner de acuerdo aquí con el hermano fulanito o la hermana fulanita para que nos conceda tener un coche nuevo, porque si dos nos ponemos de acuerdo, mis hermanos, ¿dónde dice eso la palabra? Lo agarramos un versículo fuera de contexto para nuestro vientre. Fíjate lo que dice después, punto y seguido, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ponte de acuerdo en los atributos del nombre, predícalo, mi hermano. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo te comparto el día de hoy, o alguno de ustedes, el que sea, comparte un atributo del nombre de Dios, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, mi hermano, compártelo y nos estamos poniendo de acuerdo tú y yo, o tú y otro hermano, para compartir ese atributo con un tercero que no conoce, para que pueda conocer quién es Jesús.
Estamos entendiendo, dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Imagínate dos o tres personas compartiendo lo mismo. Te decía, algunos se cansan porque dicen, ay, es que mandas mucho material. Mis hermanos, dice Charles Spurgeon, cuando hablas cosas buenas acerca de Dios, nunca vas a exagerar. Eso es lo que dice la palabra. Bautízalos en el nombre. Y bautizar quiere decir sepúltalos. ¿Te acuerdan que les he comentado? Muy mal dicho, pero aviéntales un atributo y otro y otro y otro y échales otro atributo encima hasta que queden sepultados en los atributos, mis hermanos. Afortunadamente, mi querido pastor Charles Spurgeon dice, nunca vas a exagerar. A lo mejor para el mundo exageramos, mis hermanos, pero para Dios, no. Y Dios nos va a decir, siervo inútil, apenas lo que tenías que hacer, hiciste. Estamos entendiendo. Estamos entendiendo cómo podemos nosotros atar a una persona cuando no le compartimos quién es Jesús, cuando no compartimos el nombre, mis hermanos. Hay muchos que militaban en sus filas, hay muchos que militaban en sus filas, hay muchos que se dicen cristianos, pero reniegan del nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Se niegan a creer quién es Él. Siguen creyendo la doctrina que nos han enseñado. Y acuérdense que nuestra doctrina es que Jesús es el Cristo. Ya hemos dado las citas por ahí, tenemos algunos TikToks que hemos mandado, YouTube, los shorts. ¿Cuál es nuestra doctrina, mis hermanos? Basada principalmente en Primera de Juan, ¿se acuerdan? ¿Quién es Jesús? Esa es nuestra doctrina. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa que sea el Hijo de Dios? Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Shaddai. Jesús es Yeshua. Jesús es, etcétera, etcétera. Estamos entendiendo. Esa es nuestra doctrina. Vamos a ver qué dice Juan 6, 64 al 69. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, aún dentro de las mismas congregaciones cristianas, mis hermanos. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron al anterior y ya no andaban con él. Fíjense, les ha sido dado del Padre, ¿se acuerdan? Juan 1:12. Pero los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios, como Padre. Estamos entendiendo. Jesús les dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mi hermano, esta es una pregunta que Jesús te hace a ti. ¿Te quieres ir? Espero que le respondas como Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense, tú tienes palabras de vida eterna. Todas tus palabras, todos tus atributos son vida eterna. Cada palabra me permite conocerte. Escuchemos qué es lo que está diciendo aquí esta revelación. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, bienaventurado eres, porque esto no es de carne, te fue revelado, Pedro? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios, ese ungido, mis hermanos. El santo es el ungido, el rey, el sacerdote que lleva el nombre, que tiene el nombre, o que tiene en sus entrañas el nombre, o que se llama como Dios mismo, Yahvé. Es lo que estamos viendo en los discipulados entre semana. Estamos entendiendo. Tú tienes palabras, muchas, ¿se acuerdan? Remá, muchos atributos de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, mis hermanos? Pues conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. Conocerlo. Conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Pues conociendo su nombre, conociendo los infinitos, infinitos atributos de su nombre. Y entonces ya no somos movidos por vientos de doctrina, mis hermanos. Verso 25, Juan 20. Le decían pues los otros discípulos, hemos visto al Señor, le están diciendo a Tomás, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que hicieron? Fíjate,
Ya vimos al Señor. Ven, acércate, acércate aquí donde se está predicando, donde estamos compartiendo su nombre, donde hay dos o más o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Acerca a otro ahí, mi hermano. Estamos entendiendo para que haya otro más que pueda creer en Jesús. Hemos visto al Señor. ¿Qué es lo que le tienes que decir a la gente? He visto al Señor. No me han platicado, he escuchado cosas, porque si no estamos como Job, mis hermanos, al principio, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ¿qué dijo después Job? Pero ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta? Fíjate lo que dicen los otros. Dice, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, ahí está Tomás, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Mis hermanos, hay muchos que te dicen eso. ¿Cómo voy a creer que Jesús es el Dios? Yahvé, el que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Te acuerdas que hemos visto otras traducciones de Judas 1:5 y dice, Jesús es el que sacó a su pueblo de Egipto? A ver, refútenme eso. Jesús es el que sacó a su pueblo de Egipto. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿cómo Jesús en el Antiguo Testamento? Pues sí, mis hermanos, ese Jesús es el del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una sola palabra, la palabra de Él. Y la palabra, o el logos, es Jesús, mis hermanos. Estamos entendiendo. ¿Cuántos nos dicen lo mismo? Es que yo necesito verlo por mí mismo, porque si no, no te voy a creer. Bueno, pues entonces, velo. Pero para verlo, tenemos que decirle, vea la palabra y busca su nombre. No busques doctrinas. No busques refutar a una persona nada más porque sí, porque no estás de acuerdo con él. Mi hermano, enciérrate y dile a Dios, quiero conocerte. Y en la medida en que lo conozcas, pues vas a estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Estamos comprendiendo. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, ese título me envía a testificar que Él es el Dios encarnado. A eso me envía, mis hermanos, a predicar que Él es el Dios encarnado. Vamos a Hebreos 2, del 5 al 18. Dice la palabra, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, que es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Está citando Salmos. ¿Ya se fijaron? Que es el hombre para que tengas memoria de él, el Hijo del Hombre para que lo visites. Y nos imaginamos un ángel visitando al mundo. No, mis hermanos, entiende, ¿qué es el hombre y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, para que te encarnes. ¿Estamos entendiendo? Acuérdate de ese Dios trascendente que se hace inmanente. Observen, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Ese que nos visita es Él, Jesús encarnado, Juan 1:14, o el Logos, ¿no? De Juan 1:1 y luego en el 14. ¿Estamos entendiendo? Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él, nada. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. ¿De quién está hablando? Y está citando Salmos, pero estamos en Hebreos, Nuevo Testamento, mis hermanos, porque la Biblia es uno, o una, es Dios, es Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dos puntos y seguido, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿por qué un poco menor que los ángeles? ¿Cómo va a ser Jesús menor que los ángeles? Porque se encarnó, mis hermanos, como carne, estamos entendiendo. Y al ser corpóreo, tomar ese cuerpo humano, por eso dice, algunas traducciones dicen se despojó, en realidad no se despoja de su divinidad. ¿Se acuerdan que la palabra es se vació completamente en ese cuerpo humano? Ese cuerpo que era menor,
¿sí? Que los ángeles se vació y por eso es mayor y por eso los ángeles lo adoran y se postran, Hebreos 1:6, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo? A Jesús, Jesús, ¿coronado de qué? De gloria. ¿Qué es la gloria? Shem, el nombre, mis hermanos. Me ha sido dado todo el poder, todo el Shem, todo el nombre. Gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo en el discipulado el miércoles? Ese sacrificio expiatorio, puso su vida en sacrificio expiatorio para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Qué quería? ¿Se acuerdan? Ver su descendencia, sus hijos, que estamos predicando su nombre. ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo que dice aquí, fíjense, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó, escuchen, muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de ellos de padecimiento al autor de la salvación de ellos. El padecimiento, tenía que padecer Jesús la muerte, sí, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, no dice son todos de ellos, son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Es la manifestación del nombre, mis hermanos. ¿A qué vino Jesús? A proclamar el nombre, a cantar el nombre. Esa es la adoración, ese es el holocausto. Fíjate cómo, por ejemplo, también en Hebreos 10 dice, recibí cuerpo. ¿Cuerpo para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Cuál es esa voluntad, mis hermanos? Manifestar el nombre, vivir el nombre, sudar el nombre, respirar el nombre, confesar el nombre, vivirlo. ¿Estamos entendiendo? Y otra vez, fíjate, yo estaré confiado en Él. ¿Por qué confía? ¿Por qué hay esa fe? ¿Por qué hay esa confianza, mis hermanos? Porque está haciendo la voluntad. ¿Y a qué vino Jesús? A enseñarnos a hacer lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Otra vez dice, aquí estoy yo, y fíjense su descendencia, lo que veíamos también en Isaías 53, ¿se acuerdan? 53:10, en el discipulado el miércoles. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio, sus hijos, Juan 1:12, los que creen en Él reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Para ser ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La muerte es velado el entendimiento, velados nuestros ojos, para que no nos resplandezca la luz. ¿Quién es la luz? Pues Jesús. Para que no te resplandezca, mi hermano, ¿quién es Jesús? ¿Estás entendiendo? Pero eso ya fue vencido, ya es ineficaz, ya no tiene poder en ti. Esa venda fue quitada. El diablo, él tenía el poder y librara, ya fuiste liberado, a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Eres libre, ya no eres esclavo. Eso significa soteria, ¿te acuerdas? Soter, o el Salvador, salvación, Cristos. El famoso Ixoye que nos dicen, y en realidad no es Ixoye, es Ixtis, ¿te acuerdas? Doctrinalmente luego nos enseñan mal, Ixoye, no, no es una E, es una sigma, ¿no? Ixtis, sí, sí me estoy explicando, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, escucha esto, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Pero ¿quiénes son los descendientes de Abraham, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Porque hay muchos, pero dice los de la promesa, los de la fe, los que creen. Cree quién es Jesús, mi hermano, créele a Él, no me crees a mí, créele a Él. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios. ¿Para qué? Fíjate, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuáles son los pecados? No creer en Él, mi hermano.
pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. El pecado, mis hermanos, no creer que Él es el yo soy. Juan 8:24. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Estamos entendiendo. Cree, mi hermano, que Él es yo soy, el gran yo soy. ¿Se acuerdan de esa remisión, redención, expiación, propiciación que estamos viendo los miércoles y que vamos a seguir viendo unas semanas más? Es la ofrenda, Él es la ofrenda del holocausto y está puesta en el altar del holocausto, mis hermanos. Y ahorita vamos a ver las dos citas, fíjense, Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Dios. ¿Estamos entendiendo? Sacrificio de alabanza, mis hermanos. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Dice, coma, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Cuál es la ofrenda que estamos sacrificando a Dios? Fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra ofrenda, ¿cuál es, mi hermano? Decir los atributos de su nombre. ¿Estás entendiendo? Cuando se los estamos diciendo a Dios, porque Él nos los enseñó, pues estamos impregnando de esos atributos a todas las naciones. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolas en el nombre. O sea, sepúltalas en el nombre. Es la oración sacerdotal, ¿estás entendiendo? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y él qué hace? Los bendice. ¿Y para qué nos bendice? Pues para que todas las naciones lo conozcan y lo reconozcan a él y todos los pueblos se declaren que él es el Señor. ¿Estás entendiendo? No es para que te vaya bien y te saques la lotería, mi hermano. Sácate la lotería espiritual. ¿Cuál es la lotería? Sus riquezas. ¿Cuáles son sus riquezas? Sus atributos. ¿Cuáles son sus joyas, sus coronas, sus atributos? Imagínate un atributo encima de tu cabeza. ¿Estás entendiendo lo que significa pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré? ¿Cómo te los ponen encima? Pues en la cabeza, mis hermanos, una corona. Y luego te andan diciendo que las buenas obras son las coronas que tú vas a acumular y entonces son piedras preciosas que tú vas a tener en tu cabeza cuando estés en el cielo y entonces, ¿de dónde sacan eso, mi hermano? ¿Estamos entendiendo? Esas piedras, esas riquezas son los atributos de su nombre, del conocimiento de su nombre, para que Él sea honrado y glorificado, porque dice, y los 12 apóstoles y los 12 profetas, los 24, se postraron delante del Señor y arrojaron sus coronas. ¿Estás entendiendo? O sea, arrojas todos los atributos que te sabes delante de Dios. Esa es tu ofrenda, ¿lo estás entendiendo? Esa es tu ofrenda. Derramar los atributos de su nombre en su altar. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Primera de Crónicas 21:26. Y edificó ahí David un altar a Yahvé. ¿Para quién es ese altar? Para Yahvé. Fíjense, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Fíjate, ofrendas de paz, lo mismo que dice Hebreos 13:15. Sacrificios de alabanza a Dios. ¿Estás entendiendo? E invocó a Yahvé. Invocó, fruto de labios que confiesan. ¿Qué es invocar, mi hermano? Confesar su nombre, decir su nombre. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué hizo Yahvé? Fíjate, quien le respondió, wow, por fuego desde los cielos ¿sobre qué le respondió? Fíjate, sobre el altar del holocausto, el altar donde se estaba ofreciendo la invocación de su nombre. No era por las víctimas, mi hermano, era por el nombre. ¿Estás entendiendo? Porque dice la palabra que ninguna sangre de esas víctimas servía para nada, sino para ese momento específico. Pero la sangre de Jesús, una sola vez, cubrió multitud de pecados. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que veía Dios? El sacrificio de alabanza a su nombre, mi hermano, y por eso contestaba,
¿Estamos entendiendo? Juan 20:26. 8 días después, de nuevo estaban sus discípulos dentro, Tomás ya estaba con ellos, les hizo caso, gloria a Dios, les hizo caso. Llegó Jesús, se hizo presente, estando las puertas cerradas, y dijo, paz a vosotros. El shalom, ¿se acuerdan? Shalom, un corazón conforme a su voluntad. Shalom, mis hermanos, cuando le prediques a alguien, dile shalom. Es otro atributo del nombre de Jesús. Un corazón conforme a la voluntad de Él. Shalom. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, quiere que su nombre sea propagado para ser bendecido para siempre, mis hermanos. Eso es lo que Él quiere. Vamos al Salmo 72, 1:19. Oh Elohim, encomienda tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Escuchen, Hijo. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a los afligidos con justicia. Ahí está su justicia, no pierdan de vista eso. ¿Se acuerdan de Juan 16 otra vez, o 8 en adelante? Pecado porque no creemos en él, justicia y juicio. Justicia porque regreso a sentarme en el trono. Y juicio porque ya es ineficaz el poder del enemigo para que no creamos en su nombre. ¿Estás entendiendo? Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. No pierdan de vista eso. Entonces, consecuencia, los montes producirán paz, shalom, un corazón conforme a su voluntad, para el pueblo mediante la justicia, lo que Él hizo, no lo que hacemos nosotros, lo que Él hizo, que defienda a la gente oprimida, que salve a los hijos del menesteroso, quebrante al opresor, que le teman mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Es el Shema, mis hermanos. Dile estas palabras a mis hijos y transmítelas a tus hijos y a los hijos de tus hijos por 1000 generaciones. ¿Estamos entendiendo? Pega sus atributos en las jambas de tu puerta, en los postes, en las paredes, en el techo, en las ventanas. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Sus atributos de Él, para que conozcan quién es Él. Que descienda como la lluvia. Mi hermano, cuando llueve no cae una gota, caen millones de gotas. ¿Estás entendiendo? Es que yo les comparto un atributo diario. Mi hermano, te faltan como 999,000 diario. ¿Estás entendiendo? Tiene que ser una lluvia, no una gotita. Que descienda como la lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros. ¿Entiendes lo que es un aguacero? Ahí sí salí y luego decimos, estaba chispeando, ¿no? Una, dos o tres gotitas. Aguacero, mi hermano, de atributos. Aguacero. Riegan abundantemente la tierra, abundantemente. Ay, es que yo le compartí a mi esposa un atributo. ¿Cuándo, mi hermano? Hace como 6 meses. ¡Wow! No te vayas a cansar. Que estamos entendiendo. Que descienda como la lluvia, mi hermano. Que sea un aguacero. Que riega abundantemente la tierra. ¿Quién es la tierra, mi hermano? Nosotros, las personas, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo, hasta el extraño que anda por ahí, te encuentras un día y platicas con él. ¿Estás entendiendo? Que en sus días florezcan los justos y la paz abunde hasta que no haya luna, que domine de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Sigue hablando de Jesús, ¿estás entendiendo? Que ante él, escucha, se postren sus adversarios y sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis, las islas, le paguen tributo, que los reyes de Sabá, de Seba, le ofrezcan sus dones, que se postren ante él. Esto es en adoración. Los reyes y todas las naciones le sirvan. Por eso Jesús es el Rey de Reyes, mis hermanos. Porque Él librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien lo ayude. Tendrá misericordia del desvalido y del afligido. Salvará las almas de los menesterosos. Redimirá, ¿te acuerdas? Redimir, o sea, te sustituye sus almas de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos.
Que viva pues y se le dé el oro de Sabá, que se ore por él continuamente y que todo el día lo bendigan. Mi hermano, Hebreos 13:15, ¿te fijaste? Sacrificios de alabanza siempre, no cada 8 días, no 2 veces a la semana, siempre, en todo momento. Que las mieses del campo abunden y se agiten en la cima de los montes, que su fruto, fruto de labios que confiesan su nombre, esté lozano como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo, que su nombre sea por siempre. Me vas a decir, es que usted cada rato dice que su nombre, mi hermano, pues ¿qué dice aquí? Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol y que en él se bendigan los hombres. ¿Estás entendiendo? Jesús te bendiga, Yeshua te bendiga, Elohim te bendiga, el Hijo de Dios te bendiga, el Cristo te bendiga, el Shaddai te bendiga. Estamos entendiendo, mis hermanos, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Bendito sea Yahvé Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito para siempre sea su nombre glorioso, para siempre, mis hermanos. Y que toda la tierra sea llena de su gloria, o sea, de su nombre. Y fíjate cómo cierra. No dice amén, dice amén, amén, 2 veces. ¿Te acuerdas que cuando se repite una palabra en la Biblia es una confirmación explícita de lo que debe de ser o lo que es, porque no puede ser de otra manera? Vamos al verso 27. Luego dice a Tomás, fíjate, Jesús se dirige directamente a los incrédulos. Tal vez tú estés de la misma manera ahorita, mi hermano, pasando por esa situación. Híjole, Jesús será el gran yo soy o no. Como que algunas citas como que sí, pero otras como que no. Como que tal vez sí, como que tal vez no. Como que, mi hermano, fíjate lo que te dice Jesús. Trae acá tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano. Métela en mi costado. ¿Te acuerdas que te había comentado? Sus manos, sus manos no están a la vista. Aquí la traducción no es acorde a lo que dice el texto, mis hermanos, porque en realidad la túnica que usaba Jesús no le cubría sus manos, pero le cubría sus muñecas. Y Jesús no está mostrando sus manos porque esas sí las podían ver. Me explico. Lo que le está mostrando a Tomás es algo íntimo. Se arremangó sus mangas, ¿sí? Y entonces le enseñó el costado y además le enseñó las muñecas donde fue clavado. Jesús no fue clavado en la palma, fue clavado en la muñeca, porque si no se hubiera desgarrado, ahí no hay hueso, se hubiera desgarrado. Es imposible. ¿Sí me explico? En la muñeca, mi hermano. Algo que estaba oculto a la vista de los demás. Si alguien hubiera pasado y hubiera visto a Jesús caminando, no se da cuenta que tenía un agujero en cada brazo, en cada muñeca. Y menos iba a dar cuenta que tendría un agujero más grande en su costado. Estamos entendiendo. Jesús, Jesús, mis hermanos, manifiesta su nombre en la intimidad, búscalo en la intimidad para que creas que Él es ese Dios trascendente, o sea, el Dios encarnado que se hace inmanente. Ese Dios trascendente, incomprensible, que es el Dios inmanente, el que se encarna para cuidar de su creación con el objetivo de que lo conozcamos y lo adoremos. Vamos a Juan 1 del 1 al 18. Acuérdate, Dios trascendente. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. No hay dos dioses. Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. El creador de todo es el Logos. ¿Estamos entendiendo?
En él había vida. ¿Por qué es el creador de todo? Porque él es la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Jesús es la luz. ¿Estamos entendiendo? La luz resplandece en la tiniebla. ¿Te acuerdas de Primera de Pedro, Malaquías 2, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, etcétera? La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Ya fue ineficaz el dominio del diablo, mis hermanos. La muerte ya no tiene señorío sobre nosotros, ya fue vencido, fue ineficaz eso, ya no tiene poder. Ahora podemos conocerlo. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. Mi hermano, tú eres testigo de la luz. Eres testigo de una persona, de Jesús, de ese Dios trascendente, inmanente, encarnado. Propósito, a fin de que todos creyeran. ¿Para qué predicas a Jesús? Para que creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. No enviamos a la gente, mis hermanos, y vamos nosotros a la gente para que crean en nosotros. No creas en mí, cree en Jesús. ¿Estamos entendiendo? La luz verdadera, Jesús, que al venir al mundo, Jesús, ¿sí? Alumbra a todo hombre, estaba en el mundo se hizo por él, ya lo vimos en el versículo 3, ¿sí? Pero el mundo no lo conoció. Esa es la muerte espiritual, desconocimiento de Dios, de quién es Él. A lo suyo vino, no dice a los suyos, a lo suyo, ¿a qué vino? A manifestar su nombre. Y los suyos no lo recibieron. No reciben quién es Jesús. Juan 8:24, lo acabamos de ver. Si no creen que yo soy, se van a morir en sus pecados. Los suyos no lo recibieron, pero, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esa descendencia, ¿se acuerdan? Los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nuevo nacimiento, mis hermanos. Y el Logos, ese Dios que creó todo, el Logos, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, o sea, puso su morada para vivir en, ¿sí? Y contemplamos su gloria, nombre, gloria como del unigénito del Padre, o el único Dios, ¿se acuerdan? El que está en las entrañas del Padre, ¿se acuerdan? Lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios o el único Dios que está en las entrañas. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 15 días y hace 8 días en los discipulados? En las entrañas del Padre. Él lo explicó. ¿A qué vino Jesús? A explicar quién es Dios. Juan 17:6 manifestó el nombre. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Juan 20:28. Respuesta de Tomás. Ante la revelación de Jesús, esa revelación inminente, ahí en la intimidad, donde le mostró en la intimidad quién es Él, donde tuvo un trato con Él, mi hermano. Fíjate, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Estamos entendiendo? Fíjate la respuesta. No solamente eres mi Señor, o sea, no solamente eres el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Estamos entendiendo? Porque a veces lo conceptualiza así la doctrina, como que Jesús es el Señor del Nuevo Testamento y Yahvé es el Dios del Antiguo Testamento. Señor mío y Dios mío. Imagínate, Jesús le hubiera dado una bofetada, le hubiera dicho, ¿cómo me dices a mí, Dios? Blasfemo Tomás, grosero, politeísta. ¿Estás entendiendo? Señor mío.
Y Dios mío, hay algunos críticos, te lo comento rápidamente, que dicen, es que esta no es una exclamación de Tomás de reconocimiento, diciéndole a Dios o a Jesús, wow, tú eres el Señor y tú eres Dios, sino es como cuando decimos, ay Dios mío, que te espantas. Entonces es una exclamación de espanto, no de reconocimiento, porque la Biblia no dice que Jesús sea Dios. Bueno, vamos a ver si es cierto. Filipenses, vamos a comenzar con Filipenses 2 del 5 al 11. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, ya lo vimos en Juan 1, sino que se vació a sí mismo. O sea, toda la divinidad de quien es el gran yo soy, se vació a sí mismo o en ese cuerpo, que es lo que dice Colosenses 1 y Colosenses 2, mis hermanos. Toda la divinidad reside corporalmente en Cristo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, fíjate, nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre, ¿sí? Señor mío y Dios mío, se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, toda la rodilla de los que están en la tierra, toda la rodilla de los que están debajo de la tierra, mis hermanos. Y además toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hay otras traducciones que dicen que Jesucristo es el glorioso Dios Padre. ¿Se dan cuenta? El nombre sobre todo nombre. Dice, las rodillas se doblan de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos, mis hermanos? Serafines, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, toda hueste espiritual, ángeles, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Todos se postran, es Hebreos 1:6. Cuando nace el Hijo, cuando se encarna el Hijo, cuando entra el Hijo en el mundo, ¿se dan cuenta? Todos los ángeles le adoran. ¿Cómo le van a adorar si no es Dios? Mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, agrega, fíjense, vamos a Tito 2, del 11 al 14, por si hay alguna duda. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos, fíjate esa palabra, vivir sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria, o sea, el nombre, la manifestación de quién es, de nuestro, ¿qué dice mi hermano? De nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. A esos críticos que ponen ahí en el Face y en el TikTok y en el YouTube, les he puesto estas citas porque me dicen, es que esta cita está mal entendida, Juan 20:28, ¿te acuerdas? Señor mío y Dios mío, es una exclamación de asombro, porque la Biblia no dice que Jesús sea Dios, está arreglado ese versículo. Y les digo, entonces también Tito 2:13, específicamente es el versículo, ¿está arreglado? ¿O hay que quitarlo de la Biblia? No me han contestado todavía y ya tiene varios meses. No sé si están estudiando, qué están haciendo para ver eso. Muy claro, nuestro gran Dios y Salvador. Dos puntos y seguido. Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Señor mío y Dios mío. Estamos entendiendo quién es Jesús, mis hermanos. Vamos al verso 29. Jesús le dice, porque me has visto, ¿has creído? Si hubiera sido una exclamación de, ¡ah, hijo! Así como decimos, perdón por la expresión, pero luego decimos, ¿no? Cuando te sorprende, ¡ah, hijo! O no inventes, ¿no?
Jesús no le hubiera dicho, porque me has visto, has creído. La palabra dice que Jesús conoce el corazón de todos y le hubiera dicho, Tomás, estás haciendo una exclamación, pero no me sigues reconociendo como tu Señor ni como tu Dios, nada más te sorprendiste. Eso no le dice Jesús, mis hermanos. Fíjate lo que dice Jesús. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. Jesús no se equivocó, mi hermano. Él manifiesta su nombre para que creamos en él, pero no solamente creamos, también que lo proclamemos como Dios, mis hermanos. Ese es el objetivo. No es nada más para que tú creas y te vayas al cielo y seas feliz por toda la eternidad. Vamos a primera de Pedro, ¿sí? Es un poquito largo, del 1, del 3 al 25. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para eso nos hizo renacer, esperanza viva, ¿sale? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, de tomando en consideración eso, somos herederos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios, el poder, Shem, el nombre, donde hay dos o tres o más reunidos en mi nombre, ¿te acuerdas? Estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación. Creer quién es Él, creerle que Él es el nombre o que Él tiene el nombre. Estamos entendiendo que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os regocijáis. Incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, otra vez creer, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, es probado por el fuego, sea hallada como, mis hermanos, fíjense, en alabanza, gloria y honra en la revelación pues, de Jesucristo, de quién es Él. Eso es lo que estamos esperando, esa revelación final, que nos digan, Jesús es el gran yo soy. Esa es la revelación final, mis hermanos. Y entonces todos van a decir, oh, entonces no es el hijito, no es la segunda persona de no sé qué, no es nada más el hijo, el chiquito, el bebé, el junior, no. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes, mis hermanos. La revelación de Jesucristo. Fíjate, alabanza, gloria y honra. Todos vamos a estar alabando, glorificando y honrando a Jesucristo. Y todos los 24 ancianos van a postrarse y van a aventar sus coronas, los atributos de su nombre, ese altar del holocausto, diciéndole todos los atributos de su nombre. Imagínate la adoración que va a haber ahí, mis hermanos. Todo mundo, todo ser, toda la creación, diciendo los atributos del nombre. ¡Wow! ¡Wow! Esa es la gloria, mis hermanos. Todos los atributos, cada quien diciendo uno, no lo sé, o todos diciendo uno y luego repetimos otro, no lo sé. Si por gracia estamos ahí, no lo sé, mis hermanos. Pero imagínate todos los atributos del nombre diciendo quién es Él, toda su creación cantando. Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, no como Tomás, ¿te acuerdas? Para que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahí en la intimidad. En quien aún no viéndolo, pero creyendo, otra vez la fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Fíjate, mi fe es la salvación de almas. Creer en Jesús es compartir los atributos de su nombre para que otras almas se salven. ¿Estás entendiendo? Ah, no es para que ella me salve. Mi hermano, si tú ya creíste por su gracia, pues eres salvo. Pero proclamas tu fe, ¿para qué? Para que otros se salven, no por ti. No somos la luz, ¿te acuerdas? Somos testigos de quién es la luz.
Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. Escudriñaron. ¿Quién es esa salvación? No qué es. Indagando a quién. A veces me dicen, no, es que tú estás aquí interpretando. No estoy interpretando. Dice, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. No qué es, sino quién es. No estoy interpretando. ¿Por qué? Fíjate lo que dice, coma, indagando, o sea, lo que escudriñaban, indagando, ¿a quién? No dice qué, ¿a quién? Está señalando a una persona, no está señalando a qué es la salvación, sino quién es la salvación. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Cómo que el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas del Antiguo Testamento si Jesús nació hace 2000 años? Mis hermanos, Jesús o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es eterno, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas. Fíjate, servían a las cosas que fueron proclamadas. ¿Qué es lo que proclamaban los profetas? ¿Cosas? ¿O proclamaban que Él es Elohim, que Él es El Shaddai, que Él es Adonai, que Él es el Ayón? ¿Estás entendiendo? Que Él es el A o el Ja. ¿Qué es lo que proclamaban ellos? ¿Cosas o atributos? O más bien, sus cosas son sus atributos, porque ese era el altar del holocausto. Invocaban el nombre, ¿estás entendiendo? Por medio de los que anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelaban ver fervientemente mirar. ¿Qué querían ver los ángeles? ¿Quién era la salvación? Porque todos esos atributos señalaban a una persona, dice Jesús, escudriñan las escrituras y no se dan cuenta que todas las escrituras me señalan a mí, que yo soy cada una de esas palabras, cada uno de esos atributos. ¿Estás entendiendo? Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, o sea, fájate bien el entendimiento, mi hermano, sed sobrios, o sea, toma conciencia, despierta, tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Mi hermano, Jesús es el que te está revelando esto, ¿estás entendiendo? Velo, aquí está. Como hijos obedientes, ahí está tu papel. No te amoldes a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en tu ignorancia, sino según el que te llamó es santo, ahora también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos, porque yo soy santo. Santo, consagrado a Él, consagrado a su nombre, mi hermano, consagrado a sus atributos, consagrado a vivir para llevar su nombre. ¿Estás entendiendo? Y si invocas por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, porque todos le decimos Padre nuestro o Papito, ¿verdad? Abba. Algunos dicen, es que no le podemos decir papito. No es papito en el sentido de que sea chiquito, mi hermano, no. Es papito en el sentido de esa intimidad, en esa intimidad de quién es el único papá, el único, el que da su vida por ti. ¿Estás entendiendo? No un papito chiquito. No un daddy así, ay, un papito bonito. No, 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 guapo. No, no, no. Es el gran yo soy, mi hermano. Y si invocas por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es el temor, mi hermano? Temor santo a su nombre. ¿Quién es Él? El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer quién es Él. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. Es que a mí me dijeron que Jesús nada más es el Hijo, porque es el... Sí, mi hermano, fíjate, rescatado de esa vana manera de vivir que vuestros padres te legaron.
Hay muchas doctrinas que nos heredaron, mis hermanos. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Por eso dice Jesús en Juan del 53 hasta el 58, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo? ¿Has visto a Abraham? Sí, antes que Abraham fuera, yo soy. No dije que yo vi a Abraham. Abraham fue el que me vio a mí. Hasta tontos eran los doctores fariseos, si te fijas. Pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él fieles sois a Dios, quien nos resucitó entre los muertos, le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Señor mío y Dios mío, ¿estás entendiendo? Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia de la verdad, para un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos. ¿Cómo nos amamos, mis hermanos? Compartiendo la palabra, ¿se acuerdan? Compartiendo los atributos. Así mostramos su amor. Estamos entendiendo. No de simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Quién es la palabra? No la salvación. Jesús es la salvación. No, no comparto la palabra, comparto que Jesús es la palabra. Estamos compartiendo la diferencia. Pues dice, toda carne es como hierba, toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que fue anunciada. Esa palabra, ¿quién es esa palabra, mi hermano? Es Jesús. Jesús. Jesús es la buena noticia. Vamos a los versos 20 al 31, Juan 20. También hizo Jesús muchas otras señales. Algo curioso, Juan no habla de milagros, habla de señales. El milagro permite que pongamos muchas veces nuestros ojos en el milagro, pero perdemos de vista que ese milagro apunta hacia Dios, hacia Jesús. La señal, mi hermano, una señal es para que llegues a un lugar. Si tú vas en una carretera, los señalamientos, las señales te dicen hacia dónde vas. Puede ser un letrero que diga, no sé, para Acapulco y otro que diga para Xochimilco, no sé, mi hermano. Pues depende a dónde vas. Si vas a Xochimilco, pues no vas a agarrar el que dice para Acapulco, ¿verdad? Señales, señales, muchas, muchas otras señales. ¿Cuáles son esas señales? Los atributos de su nombre. Muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué son las señales? ¿Para qué es cada señal que está en la Biblia? ¿Para qué es cada versículo que está en la Biblia? Tiene un propósito específico. ¿A qué no es para que yo, si estoy sufriendo, veo un versículo y entonces deje de sufrir? Si yo estoy llorando, entonces veo ese versículo y dejo de llorar. Si yo estoy enfermo, veo ese versículo y entonces voy a sanar. No, mi hermano, han sido escritas para que creas que Jesús es el Cristo, o sea, Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida, fíjate, en su nombre, vida, creer, conocer al único Dios verdadero. ¿Cómo? En su nombre. ¿Estás entendiendo? En su nombre. Jesús, el Hijo de Dios, manifiesta su nombre para que creyendo en él tengamos vida eterna, mi hermano. Vida en su nombre. Vamos a ver qué dice Hechos 10, 34 al 43. Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Temor, ¿te acuerdas? Y justicia, reconocer quién es Él. Envió palabra a los hijos de
Israel, proclamando la paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. ¿Te acuerdas de Tomás? Señor mío y Dios mío. Ah, Tomasito, ya me viste y creíste, muy bien. Dijiste que yo soy el Señor, dijiste que yo soy Dios. Eso es lo que debemos de decir, creer quién soy yo, le está diciendo Jesús a Tomás, ¿te acuerdas? Jesús Cristo es el Señor de todos, ¿estás entendiendo? Vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la inmersión que proclamó Juan, o sea, el bautismo. ¿De qué manera Dios, el ungido, Jesús de Nazaret, con su Espíritu Santo, o sea, su poder, fíjate, su Espíritu Santo, su poder, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Es ineficaz ya lo que hizo el diablo, ¿ya te fijaste? Porque Dios estaba en sí mismo. Wow, fíjate lo que dice esta traducción, hermano. Dios estaba en sí mismo, ahí en Jesús, es lo que dice Colosenses. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. Este Dios se levantó al tercer día. Wow. Y se concedió a sí mismo el hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó entre los muertos. Y nos mandó, fíjate, que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, autodesignado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe perdón de pecados por medio de su nombre. ¿Estás entendiendo? De pecado porque no creemos en él. Si no creen que yo soy que yo soy, ¿verdad? El gran yo soy, nuestros pecados morirán. Por eso, mis hermanos, nosotros creemos en él. Aquí vemos otra cita que declara que Jesús es Dios. Fíjense, segunda de Pedro 1, del 1 al 2. Simeón Pedro, un esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿viste el versículo 1? La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Dios y Salvador. Hay muchas citas que dicen que Jesús es Dios. Han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios. ¿Y te acuerdas de la palabra y? Conjunción. Jesús, Señor nuestro. Es nuestro Dios y nuestro Señor. Eso, mis hermanos, es lo que significa brevemente, ¿verdad? Brevemente, desde un punto de vista de algunas citas, ¿verdad? Hay muchas, muchas más que nos proclaman quién es nuestro Señor Jesucristo, pero esto, mis hermanos, es lo que nos da una idea, estas citas, de quién es Jesús como el Hijo de Dios. Este precioso atributo que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, y eso es lo que proclamamos. Toda la honra, toda la gloria sea para su precioso nombre. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok, pues toda la honra y gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Nos vemos próximo domingo o próximo miércoles, mis hermanos. Bendiciones de nuestro Señor Jesús para honra y gloria de su nombre.